El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de LISA News y el equipo de LISA Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código LISA. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de LISA Institute. LISA Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. La geopolítica de Turquía. Camino a las elecciones. En los últimos años, Turquía se ha alzado como uno de los grandes transformadores geopolíticos en el plano internacional. Su voz y su voto cuenta y su perspectiva a futuro ya es indomable. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de Turquía? Me gustaría compartir con vosotros unas reflexiones que Andrés Mourenza, periodista afincado en Turquía y escritor de La democracia es un tranvía, compartió con LISA News. Turquía es uno de los países más importantes de Oriente Medio, y no solo de Oriente Medio, sino también de esa confluencia entre Oriente Medio y Europa. Es la puerta de entrada de la migración a la Unión Europea, una de las puertas de entrada a través de la zona suroriental. Es también el segundo ejército más grande de la OTAN. Es un país que, como antiguo imperio, sigue teniendo muchísima influencia en la región tanto balcánica como en Oriente Próximo como en el norte de África. Y es una de las 20 economías más grandes del mundo, además de tener mucha importancia tanto en el desarrollo de industria militar como en el de industria ligera, por ejemplo, en temas de electrodomésticos. Por tanto, es un país que es muy importante para la región y para Europa. De hecho, The Economist ha bautizado las elecciones turcas como las más importantes de 2023 por las consecuencias que pueden tener. Ya lo dice The Economist, este domingo se celebran unas de las elecciones más importantes del 2023. Turquía sale a votar en uno de los años más convulsos de su historia geopolítica e internacional, pero no se puede entender este enclave del sureste de Europa ni sus comicios sin analizar el perfil de su presidente Erdogan, sin analizar la presión de la comunidad kurda o su implicación en la guerra de Ucrania. Para ello está aquí con nosotros David García, compañero y analista internacional de LISA News. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí para tratar este tema. Al final, Turquía es un actor internacional que siempre me ha interesado mucho. Yo, por suerte, tuve la experiencia de vivir allí durante 3 años y creo que estamos ante una semana fundamental. Tienes razón que Turquía es un actor internacional vital y su presidente actual, Erdogan, es la principal cara del país desde hace 20 años. En todo este tiempo, él y su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, o AKP, como se conocen por sus siglas, han tomado el control de la religión, de los medios de comunicación, de la economía y, por supuesto, de la política. Y ahora, por primera vez en 20 años, Erdogan ve temblar su presidencia. Quiero que me cuentes un poco qué está pasando y por qué está bajando su popularidad. Sí que es verdad que desde el principio de su presidencia, Erdogan ha sido una figura política que ha despertado tanto filias como fobias a partes iguales. Ahora su liderazgo puede terminar de una forma parecida a la que empezó, que es después de una tragedia como el terremoto que se vivió en febrero, que es algo que ocurrió también en 1999 con el terremoto de Izmit, en el noroeste, que hizo que la popularidad del gobierno de Bülent Ecevit en ese momento cayera en picado, no solo por la mala gestión, sino también por la crisis económica que había en esos momentos. Y así es como Erdogan en 2002 se alzó con la victoria como una fuerza alternativa.
Y de cara a estas elecciones, esos condicionantes más o menos se repiten, ¿no? O sea, estamos ante un gobierno debilitado por el contexto de la invasión rusa en Ucrania, con una catástrofe, como has mencionado, humanitaria tras esos terremotos a principios de febrero, que estuvo mal gestionada, y además una situación económica muy comprometida con la lira turca devaluada. Sí, ahora mismo la lira turca equivale a 0,047 euros, cuando hace pocos años un euro equivalía a 3 liras. Se seguía ganando con el cambio, pero ahora la situación es mucho peor. Tras el terremoto, la lira turca alcanzó un mínimo histórico junto a su principal mercado bursátil, que también se desplomó. Aún así, la situación ya era complicada antes del terremoto, no es solo por el terremoto, y también mucho antes de la guerra de Ucrania, pero sí que estos dos condicionantes han agravado la situación económica. Erdogan se ha enfrentado a estos contratiempos que comentamos en los últimos meses, pero como hemos mencionado antes, el líder lleva 20 años en el poder. ¿Cómo ha evolucionado su perfil en todo este tiempo, David? Pues durante los primeros años de su mandato, las siglas de su partido se identificaban con el islamismo moderado democrático, y podíamos hablar de su partido, del AKP, como un partido referente para el mundo árabe, porque combinaba el papel del Islam con la democracia liberal. Sin embargo, más adelante su figura ha evolucionado hacia lo que denominamos autoritarismo electivo. Te doy algunos ejemplos. No sé si recuerdas cuando en 2013 hubo unas protestas en Estambul, en la Plaza Taksim, el centro de la ciudad, por una serie de tala de árboles, pero pues la respuesta de Erdogan a esta movilización social fueron enfrentamientos, arrestos policiales, y un año después, en 2014, el gobierno turco bloqueó varias redes sociales como Twitter y YouTube para tapar presunta información que implicaba corruptelas de su familia y su gobierno. Podría decirse que Erdogan ha ido construyendo un relato a su favor, ¿no? O sea, el líder ha ido cambiando su personaje político, por así decirlo, según cómo lo requerían las circunstancias. Sí, precisamente un año después, a lo que te comentaba, 2015, fue un año clave para el erdoganismo, porque en junio, en las elecciones, pierde la mayoría absoluta que tenía, y durante ese verano y otoño, pues se suceden eventos que convulsionan el país, una serie de atentados terroristas, se produce uno cerca de la frontera con Siria, en Suruç, y otro en Ankara, que deja más de 90 muertos en octubre, y bueno, pues se suma la inestabilidad de la frontera con Siria, la situación con los kurdos y la crisis de los refugiados durante el verano de 2015. Durante estos meses, Erdogan lo que consigue es facilitar un relato en el que todo lo que estaba pasando en el país está sucediendo porque él no tenía la fuerza suficiente, entonces utilizó todos estos eventos como a su favor. También ha ocurrido con el atentado que pasó en Estambul el 13 de noviembre de este último año, en el cual él también está construyendo este relato de cara a las próximas elecciones. De hecho, yo escribí un análisis para Lisa News sobre cómo la amenaza terrorista precisamente puede ayudar a Erdogan a ganar estas elecciones. Hablas de erdoganismo. ¿A qué te refieres con este concepto? Bueno, pues el erdoganismo es igual que el trumpismo o el bolsonarismo. Describe el estilo político y el movimiento social de una figura en particular. En este caso hablamos de Erdogan en Turquía, pero también hay un patrón similar con Bolsonaro o con Trump. El erdoganismo se basa en las ideas del nacionalismo turco, la defensa del Islam, el control de los aparatos de poder del Estado, el conservadurismo social y el populismo. Un ejemplo es el último anuncio de Erdogan de hacer gratis la factura del gas durante el mes antes de las elecciones. Comentabas que en 2015 Erdogan recuperó el poder a pesar de la complejidad de la situación. ¿Qué pasó una vez volvió a la presidencia? Un año después, en 2016, había recuperado la mayoría y se produjo el intento de golpe de Estado que llevó a una limpieza de los contrarios al erdoganismo, sobre todo en el ejército y en la justicia. En aquel entonces recuerdo que yo estaba en el país y nos llegó un mensaje a todos los teléfonos turcos diciendo que saliéramos a la calle a defender el país contra el golpe. Sí que es verdad que es una situación un poco surrealista, pero lo cierto es que durante esa noche y los siguientes días hubo más de 300 muertos y más de 6.000 detenidos. Y si no me equivoco, a pesar del duro golpe de Erdogan, en 2017 alcanzó la victoria en referéndum, ¿verdad? Así es, un año después, en 2017, Erdogan gana el referéndum con un resultado muy ajustado del 51,41% sobre un total de 50 millones de votos. Es una victoria mínima, una consulta general con una campaña muy personificada. Pese a perder en las tres principales ciudades, en Estambul, Ankara y en Izmir, Turquía ha pasado a ser desde entonces una república presidencialista, con muchos más poderes para Erdogan. Estos mismos poderes son los que podría perder en las próximas elecciones y que absorbería el nuevo líder. Hablas de un nuevo líder, me gustaría saber quiénes son los otros favoritos y candidatos a la presidencia.
En la política turca actual distinguimos principalmente dos bloques. Por un lado está la Alianza del Pueblo, en el cual está el famoso AKP de Erdogan, y también el Partido de Acción Nacionalista, el MHP, que se sitúa con posiciones más islamistas y más a su derecha. Y por otro lado el segundo bloque, que es la Alianza Nacional, que en este caso está configurado principalmente por el Partido Republicano del Pueblo, el CHP y también el Buen Partido, İYİ. La Alianza del Pueblo defiende ideas islamistas y nacionalistas, mientras que la Alianza Nacional, con el CHP a la cabeza, en los últimos años ha ensanchado el espectro ideológico en el que se dirige desde la izquierda hasta el centro-derecha europeísta. Defiende posiciones más seculares y lejos de las dinámicas de Erdogan. Hablas de la Alianza Nacional. ¿Quién es ahora mismo la cara más visible de esta oposición? Pues el principal líder de la oposición desde hace 13 años es Kemal Kılıçdaroğlu, que es el candidato de la Alianza Nacional en las elecciones de este año. En los últimos meses ha recibido el respaldo del Buen Partido, de İYİ, que es parte de la alianza, y también de los alcaldes de Ankara y Estambul. Tanto es así que los tres juntos podrían convertirse en vicepresidentes si Kılıçdaroğlu gana las elecciones. ¿Y qué probabilidades hay de que las gane? Es decir, ¿qué dicen las encuestas de momento? El último sondeo que se ha publicado, de abril de 2023, señala un fortalecimiento de la oposición y la debilidad de Erdogan. Es cierto que este sondeo maneja una victoria estrecha del AKP, de Erdogan, con el 33% de los votos frente al 30% del CHP, pero en la primera vuelta. Y luego pues el İYİ estaría en el 12% y el HDP, que es el partido independentista de los kurdos, estaría en torno al 11%. Entraría justo en el Parlamento, por poco, porque el límite es el 10% de los más altos de todo el mundo. Y en la segunda vuelta las dinámicas del voto que cambian harían que la oposición sumara el 54%, es decir, el CHP a la cabeza, frente al 46% de Erdogan. A raíz de estos datos, de estos últimos sondeos, yo me pregunto cómo sería una Turquía sin Erdogan. Contesta Andrés Mourenza. Una Turquía sin Erdogan seguirá siendo una Turquía en cierto modo parecida a la actual. Por un lado será una Turquía muy nacionalista. En Turquía el nacionalismo es una corriente política muy importante desde su fundación y en los últimos años se ha aventado este nacionalismo y esto no va a bajar. Por lo tanto podemos pensar que un nuevo gobierno, por muy dirigido por la oposición que esté, sería un gobierno que defienda los intereses de Turquía en el escenario internacional por muchas demandas que pueda ponerle la Unión Europea o Estados Unidos u otros poderes occidentales. Lo que sí podemos predecir es que no habrá una retórica tan belicosa, que se buscará tender puentes, que se recuperará el Ministerio de Exteriores y se dejará a los diplomáticos ejercer su labor, con lo cual podemos esperar ciertos menos conflictos. Pero hay que tener en cuenta que Turquía es una potencia regional y por tanto seguirá defendiendo sus intereses a nivel internacional. Desde el punto de vista interno, lo que esperan quienes apoyan a la oposición es que sea una Turquía más predecible en muchos casos. Esto también lo esperan sus socios externos, ¿no? Pero que sea más predecible en cuanto a la política económica, que ha ido cambiando continuamente en los últimos años, que se invierta más en ayuda social, que el desarrollo sea más justo y que sea, obviamente, un país más democrático con más libertad de expresión. La religión también es un bastión fundamental en la política de Erdogan, y es que alrededor del 95% de la población en Turquía es musulmana, y aunque oficialmente el país es un estado islámico laico, los movimientos de Erdogan en los últimos años han apartado las ideas liberales y ha justificado sus decisiones con el Islam. Un ejemplo de ello fue la salida en 2021 de Turquía del Convenio de Estambul, que es uno de los tratados internacionales que establece un marco legal contra la violencia machista. Sí, es cierto que poco a poco han ido abandonando la democracia islámica, esa tendencia ideológica que promulga que los principios democráticos son compatibles con el Islam. La primera demostración de ello fue cuando el gobierno de Erdogan se enfrentó a las élites laicas que estaban a favor de prohibir el uso del velo en espacios públicos, como por ejemplo la universidad.
Pero hay muchos otros casos de extremismo islámico. Por ejemplo, en declaraciones Erdogan dijo que las mujeres deben al menos tener 3 hijos y que si no era así, no se podía considerar a ese grupo de mujeres ni medio personas. El líder también entiende que una mujer que rechaza la maternidad o sus responsabilidades de cuidado del hogar está perdiendo su libertad religiosa. Bueno, otro de los casos más resonados también es el de la antigua iglesia bizantina de Santa Sofía en Estambul. En 2020, y tras la decisión de Erdogan, el lugar que hasta entonces y desde 1934 era un museo abierto al turismo, ahora se ha reconvertido y vuelve a ser una mezquita, a pesar de que sí que tenga visitas de extranjeros, ¿no? A pesar de esas críticas internacionales, incluso de la UNESCO. Él tiene que ganarse el premio a la personalidad musulmana global, de alguna forma. Este premio es otorgado por un periódico islámico nigeriano y lleva 3 años seguidos dándoselo a Erdogan por la labor del líder en beneficio de la comunidad musulmana global. Las decisiones de Erdogan y Turquía también habla de sus intereses geopolíticos, ¿no? Desde hace varios meses, Turquía está bloqueando la expansión de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Se está viendo con las trabas que el país, como uno de los bastiones de esta organización internacional, establece sobre la entrada de Suecia, a pesar de que este último presentó la solicitud con Finlandia, que sí ha sido aceptado en la organización. ¿Qué hay realmente detrás de este bloqueo? Siempre se ha hablado de Turquía como un agente doble. Hacen un doble juego en la guerra de Ucrania, en Siria, en su papel como miembro de la OTAN o con los refugiados. Esto incluye a los kurdos, por supuesto. Turquía considera que Suecia va contra su seguridad porque allí viven muchos kurdos, entre ellos militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, un grupo terrorista que es reconocido no solo por Turquía, sino por la Unión Europea y por Estados Unidos también. La ocasional quema de un ejemplar del Corán en territorio sueco fue un argumento perfecto para cuadrar toda esta idea. ¿Por qué le molesta tanto a los kurdos a Erdogan? Desde principios del siglo XX estamos viendo que cualquier intento de independencia de los kurdos ha sido reprimido. Son la principal etnia de Turquía, sin contar con los turcos, lógicamente. Son 15 millones de personas, cerca del 20% de la población, y tienen su propia lengua y cultura. Su posible independencia sería debilitar a Turquía y perder un territorio estratégico, y es algo que el nacionalismo turco, no solo Erdogan, sino también otros presidentes turcos, siempre les han negado. La vecina Siria entiendo que también tiene algo que ver en este rifirrafe, ¿no? Ya no son solo los kurdos, sino también la propia Siria. Sí, al final son 822 kilómetros de frontera entre Turquía y Siria, y es precisamente en la zona norte donde se sitúan los kurdos, la zona norte de Siria. De ahí que hablemos de doble juego, porque mientras apoyan a la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra al-Assad, les conviene perjudicar lo más posible a los kurdos en la zona, que son apoyados por Estados Unidos. Por lo tanto, en el norte de Siria y en las zonas más cercanas a la frontera se han establecido zonas especiales de seguridad. Los pasos fronterizos están cerrados y solo se puede cruzar en casos muy puntuales. Y si miramos más allá de los kurdos, en el plano internacional, ¿cuáles están siendo esos puntos fuertes de la política exterior de Erdogan? A mí se me ocurre, por ejemplo, entre esos casos de éxito, el caso de África, ¿no? En los últimos 20 años, Turquía ha abierto alrededor de 44 embajadas en todo el continente africano y ha apoyado alrededor de 20 proyectos de construcción de grandes infraestructuras, como el mismo aeropuerto internacional de Dakar, en Senegal. Hasta 2021, Erdogan ha sido el líder no africano con más visitas no oficiales a África a su espalda, y esto dice mucho de esos intereses geoestratégicos del país en el continente africano. ¿Dónde más está hincando el diente y cómo? Sí, África es uno de los grandes objetivos estratégicos de Turquía en la actualidad. Su principal objetivo es ganar influencia siguiendo el modelo chino, el ruso con los mercenarios Wagner. Erdogan está convencido que con sus tasas de interés bajas y una moneda devaluada podrá inundar los mercados exteriores con los productos turcos, en concreto en África. Actualmente, Turkish Airlines vuela a un total de 61 destinos africanos y se considera que es un lugar de oportunidades de negocio que no están presentes en otros lugares como Norteamérica o como Europa. En los últimos años, las grandes potencias, no solo Turquía, están virando hacia el continente africano. Es el futuro si hablamos de demografía, economía y, lo más importante, recursos naturales y materias primas. Eso sí, Turquía también aprovecha su alcance internacional con sus vecinos de la región. Sí, Erdogan también tiene grandes intereses en el Cáucaso. Apoya a Azerbaiyán en su disputa con Armenia, realizando una pinza para aislar a Armenia y favorecer un corredor. En Oriente Medio, Siria e Irak son fundamentales por el asunto kurdo,
ya que son territorios en conflicto y, por supuesto, no podemos olvidar el este de Europa. En los Balcanes, el nacionalismo turco apela a la grandeza del Imperio Otomano, como por supuesto también no podemos olvidar de Ucrania y Rusia. Hablabas ahora de Ucrania y Rusia. Si nos quedamos en esto último y hacemos un zoom en el este de Europa, ¿a quién respalda Turquía en el conflicto entre Ucrania y entre Rusia? Como miembro de la OTAN, respaldan el apoyo a Ucrania y rechazan la invasión. Sin embargo, no han cortado radicalmente su relación con Rusia, ni han sido muy duros con Putin en sus declaraciones. Hay que recordar que el Bósforo en Estambul es la principal salida al mar desde el Mar Negro que tiene Rusia, la única en Europa que no se congela en el duro invierno ruso, y Turquía sigue teniendo un gran poder de negociación frente a Rusia y por supuesto que hacen uso de él. Entiendo que Turquía entonces está haciendo equilibrismos, no se unió al bloque occidental en las sanciones financieras a Rusia, pero a su vez ha enviado drones Bayraktar a Kiev, que además son un tremendo dolor de cabeza para la contingencia rusa. Sobre ese doble juego, precisamente, habló Andrés Mourenza en la masterclass de LISA Institute sobre técnicas y métodos para analizar unas elecciones políticas. Lo escuchamos. Bueno, pues es muy curioso porque es un rol de no casarse ni con unos ni con otros, pero a la vez, por un lado, ha estado facilitando hasta ahora que Rusia burlase las sanciones, aunque en los últimos 2 meses se ha puesto ya cada vez más dura porque Estados Unidos le ha dicho que sus empresas pueden recibir sanciones secundarias, si siguen así. Entonces sí que ha empezado a cortar algunos canales. Al mismo tiempo, los ucranianos están muy agradecidos por el corredor del grano, que ha sido mediado por Turquía, por los drones que les ha vendido, algunos incluso regalado, ¿no? Y que además son curiosamente de la empresa de un yerno de Erdogan, pero que es muy pro-ucraniano él. Y están muy agradecidos porque, bueno, pues sobre todo al principio de la guerra tuvieron mucho efecto, causaron muchas bajas entre los rusos. Entonces está en ese sitio entre medio en que los dos bandos le agradecen su actuación y por eso Turquía justifica el no, seguir con las sanciones que propugnan los demás miembros de la OTAN, ¿no? Sí, lleva a cabo un doble juego, pero sabiendo en todo momento que le puede beneficiar. Por ejemplo, puede ser esa tercera vía que sustituya a China como eje principal en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, como ya está haciendo con el acuerdo del cereal. Este posicionamiento tranquilo frente a Rusia puede ser una carta que jueguen en otro conflicto en el que tengan intereses opuestos a los rusos, como en Siria o en Armenia. A pesar de que Turquía lleva años posicionándose como un actor geopolítico esencial en el panorama mundial, sí es cierto que lo de este último año está siendo cuanto menos brutal. Sí, es un país clave en las relaciones internacionales. Piensa que han sido uno de los grandes imperios de la historia y actualmente marcan el límite entre lo que consideramos Occidente o lo que consideramos influencia de la OTAN y Oriente Medio, también influencia de Estados Unidos y de Rusia, el mundo secular de las teocracias islámicas. Ellos tienen su modo de hacer las cosas y yo personalmente considero que a nivel económico se van a recuperar de esta situación. Si hablamos desde un prisma geopolítico, se van a poder permitir ese doble juego durante mucho tiempo, porque Estados Unidos no va a arriesgar a perder un aliado en una zona tan sensible y Turquía no va a salir de la OTAN por una alternativa cualquiera. Desde luego nos quedamos con estas últimas pinceladas. Ha sido un verdadero placer charlar contigo, David. Hablamos pronto. Igualmente, Soraya, un placer. Recuerdo como hace unos años, cuando hablábamos de geopolítica, la mirada estaba asentada en la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Hoy otros países han llegado a la escena y Turquía, a pesar de las derivas de su presidente Erdogan, es una de las grandes apuestas internacionales. Su posición geográfica es su bastión y la radicalización de su discurso, que nada tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales de la Unión Europea y de la OTAN, no le dañará. Hoy es más importante el dónde estés que el cómo, la forma por encima del fondo. Esto es Código Lisa. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete,
déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.